Muy buenas, estimados estudiantes. En este video vamos a trabajar la resolución de problemas. Este es un video para la unidad didáctica de matemáticas básicas para estadísticas de salud. Lo primero que se debe definir es qué es un problema. Existen varias definiciones o formas de ver un problema. Entre ellas se puede indicar que es una cuestión discutible a la cual hay que resolverla o que hay que buscarle una explicación. Otra definición que se encuentra es que un problema es una situación que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos o bien para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado dado. ¿Cómo se resuelve un problema? Esta es una de las respuestas más difíciles de responder, ya que es un planteamiento para cada problema. Es decir, no existe una receta para poder resolver todos los problemas matemáticos. Si lo hubiera, entonces esto no sería un problema, ¿cierto? Ahora, un problema de determinado contenido puede ser resuelto de varias formas, aplicando algoritmos matemáticos, lógica, razonamiento o bien la experiencia. Sin importar el método o proceso utilizado, todos esos caminos deben llegar a una misma respuesta. Si bien es cierto, anteriormente les dije que no hay una forma mágica para resolver todos los problemas, donde utilicen contenidos, por ejemplo, matemáticos, se puede crear una estrategia para afrontar esta situación y que le dé respuesta o que le ayude a dar una respuesta a este problema. Para efectos de este video, nos basaremos en la teoría del húngaro George Poljat, que con sus estudios estuvo interesado en el proceso del descubrimiento y la construcción de cómo se derivan los resultados matemáticos en los problemas. Poljat indicó que para entender la teoría se debe conocer y entender cómo fue descubierta, es decir, el contexto en el que fue creado y para qué fines. Por ello, su enseñanza se enfatizaba en el proceso del descubrimiento, aún más que en el simple desarrollar ejercicios apropiados. Por lo que Poljat, a través de su experiencia y sus estudios, pudo identificar 4 fases importantes para poder resolver problemas, en particular aquellos que involucren los contenidos matemáticos. En esta etapa se requiere que, en primer lugar, una lectura del enunciado para comprender sobre lo que se está planteando. Con ello se pueden ir creando planteamientos, justificaciones o encadenamientos de situaciones que le permitan encontrar una solución. Para esta segunda fase, una vez comprendido el enunciado, que se debe analizar la información que se nos presenta, cuál de ellas es indispensable para encontrar la solución, qué debe hacerse con esta información que se presenta y de qué manera puedo llegar a la solución. Si el problema lo permite, en esta fase se puede realizar dibujos de la situación, que esto nos va a ayudar a que resolver el problema sea de una manera más simple. Ya con la segunda etapa realizada satisfactoriamente, lo que nos toca es poner en práctica cada uno de los aspectos contemplados en la planificación. En el caso particular de los procesos de matemáticas, en este punto se debe aplicar los contenidos matemáticos necesarios para llegar a la respuesta correcta. Una vez se haya llegado a la posible solución del problema, es necesario realizar acciones que le permitan asegurarse que la respuesta obtenida es válida para responder la situación planteada originalmente. Una vez que se realice esto, se procede a formular una respuesta a la pregunta planteada en el problema. Muy bien, vamos ahora en este caso a resolver un problema. Vamos a leer este problema. Dice, en una reunión en un centro médico hay el doble de números de enfermeras que de doctores. Muy bien. Luego me dice que el triple del personal administrativo que enfermeras más doctores o enfermeras y doctores juntos. ¿Cuántas enfermeras y doctores en el personal administrativo hay en una reunión que la compone un total de 96 personas? Ya hemos leído el enunciado, logrando así la primera fase, entendiendo que me están hablando de enfermeras, doctores, personal administrativo, y aparece que nos vamos a trabajar con lo que es la resolución de ecuaciones. Muy bien, ahora vamos a identificar cuáles son los aspectos importantes. Como los tenemos acá, ya lo hemos ido resaltando. Vemos que es importante enfermeras, doctores, personal administrativo. Estas van a ser nuestras variables. Muy bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es donde acá dice el doble del número de enfermeras que de doctores. Y luego donde dice el triple del personal administrativo de enfermeras y doctores juntos. Esta información hay que extraerla del problema para poder resolver el mismo. Finalmente la pregunta es, ¿cuántos doctores, enfermeras y personal administrativo hay? Si
En la reunión hay un total de 96 personas. Por lo tanto, hemos logrado la segunda fase, extraer de este enunciado, de este problema, la información que me da el problema que yo considero que es relevante para resolver el problema. Vamos entonces en este caso a resolver la tercera etapa, que es la resolución del problema, en este caso aplicando los contenidos matemáticos. Como vimos anteriormente, ya tenemos la información de enfermeras, doctores y personal administrativo. Para efectos más simples y no escribir la palabra completa, vamos a llamar enfermeras la letra E, la letra D doctores y la letra A al personal administrativo. Y me decía el enunciado, hay el doble de enfermeras que de doctores. El siguiente información importante era el triple del personal administrativo que de enfermeras y doctores juntos. Y finalmente que hay 96 personas en total. Vamos a extraer esta información que tenemos acá escrito en letras en una forma más matemática. Hay el doble de enfermeras que de doctores. Entonces sería que yo tengo E va a ser igual a 2 veces D. Porque hay enfermeras, el doble de doctores. Recordemos que E era enfermeras y D era doctores. Por lo tanto, esta información que tengo acá escrito de forma matemática, enfermeras es igual al doble de doctores. De la siguiente información tengo que el personal administrativo, entonces le vamos a llamar A, recordemos que lo tenemos por acá, va a ser el triple de las enfermeras y los doctores juntos, es decir, en este caso de las enfermeras que sería E y de los doctores que sería D. Según estas dos informaciones tenemos estos datos, donde E es igual a 2D y A es igual a 3 multiplicado por E más D. Con este último dato estamos observando que me dice que en total hay 96 personas. Entonces podría indicar yo que sería E más D más A es igual a 96. Porque me dice que en la reunión hay enfermeros, hay doctores y personal administrativo. Y en total hay 96. Ya he planteado mi ecuación. Ahora, con esta información que obtuve aquí anteriormente, vamos a ir sustituyendo, en este caso, por ejemplo, este E lo vamos a sustituir por esto que tengo acá. Vemos que E es igual a 2D, entonces en vez de escribir E voy a escribir 2D. Más, el caso de D lo voy a dejar exactamente igual, más, y en vez de escribir la letra A, voy a escribir esta sustitución. Recordemos que A iba a ser igual a 3E más D. Recordemos los paréntesis. Y eso iba a ser igual a 96. Tengo 2D, este 2D lo puedo sacar del paréntesis, porque no hay ninguna operación dentro del paréntesis, por lo tanto lo puedo hacer. D más, en este caso el 3 puede multiplicar al E y a la D, quedándome así entonces 3E más 3D, y todo igualado a 96. Observemos en este caso entonces que tenemos monomios semejantes. Tenemos 2D, tenemos una D y tenemos 3D. Observemos entonces que el factor literal, en este caso la D, todos son iguales, exactamente iguales, tanto la letra como el exponente. Por lo tanto, yo puedo hacer la suma de estos monomios. Tengo 2, más 1 me da 3, más 3 me daría 6D. Más 3E es igual a 96. Observemos que la D no la puedo sumar con la E porque no son factores literales iguales, pero podemos hacer la sustitución nuevamente por el E. En vez de escribir esta E, voy a escribir 2 veces el valor de D. Vamos a continuar el problema por acá. Me dice que 2D más 3, y en vez de escribir la letra E, voy a escribir 2D igual a 96. Coloco los paréntesis, es una forma de siempre sustituir y evitar equivocarnos en algunos casos menos o multiplicaciones. Voy a multiplicar este 3 por el 2, quedando así entonces 6D más 6D, esto es igual a 96. Observemos que tenemos monomios semejantes, dado que tengo en factor literal D elevado a la 1 y D elevado a la 1. Hago la suma, en este caso me daría 12D es igual a 96. Observemos que para poder despejar la letra D, lo que me queda es que este 12 que está de este lado multiplicando pasa al otro lado de la igualdad, hacer la operación contraria, en este caso sería dividir. Por lo tanto, 96 dividido entre 12, esto me va a dar 8. Así logro encontrar entonces que la cantidad de D
Pero ¿quién era D? Recordemos que D era doctores, entonces puedo decir que la cantidad de doctores es 8. Vamos a encontrar la cantidad de E, en este caso era enfermeras. Recordemos que era 2 por D, entonces 8 por 2, 2 por 8, que sería lo mismo, eso es igual a 16. Entonces tenemos 16 enfermeras. Y lo que me hacía falta era encontrar el A. Recordemos que el A era el personal administrativo. Y recordemos que esto era 3 más E y D. Ya tengo E, que sería 16, 3 por 16, más 8. Haciendo esta operación, logro obtener que es 72. Ya he terminado la tercera fase que nos indicaba Poljat. Ahora estamos en la cuarta fase, ya tengo las respuestas. Tengo que verificar que estas respuestas tengan una validez en nuestro problema planteado. Observemos que son números enteros porque eran personas, observemos que es positivo porque hay cantidad de personas y observemos que si sumamos 72, 16 y 8 nos va a dar exactamente 96. Por lo tanto, tiene una coherencia y una validez con el problema. Lo que nos faltaría hacer entonces es formular una respuesta. Recordemos que los problemas tenemos que hacer una respuesta. En este caso podríamos indicar que, según la información anterior, la cantidad de doctores van a ser 8, la cantidad de enfermeras van a ser 16 y la cantidad de personal administrativo va a ser igual a 72. Así hemos formulado la respuesta y por fin hemos terminado con el cuarto paso o cuarta fase que nos indica Poljat. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre la resolución de problemas haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.